Nos circunscribimos a los datos, Zoe, que es lo que importa, lo demás es política y es un asunto que de verdad en el tema de salud no cabe, no debe caber, o sea, no podemos desviarnos con este tipo de situaciones. Llamó la atención ayer que se mencionaba a Felipe Calderón y que a Peña y tal, cuando estamos pues viviendo un contagio que está latente. Nada más, etcétera. una cosa, Azucena, solo para aclarar. Nosotros no estamos politizando el tema. Ese tuit de Calderón que acaban de poner fue antes de la conferencia mañanera de ayer. Bien. Porque insisto, Azucena, ese tuit que ustedes pusieron ahorita no es posterior a la mañanera, fue previo. Y ya se estaba empezando este asunto de que no debe ocurrir, no debieron de haber cancelado, la ignorancia, la ambición. Dime si es responsable para alguien que estuvo al frente del gobierno de México salir a decir algo de esa naturaleza, porque ahí es en donde se está empezando a politizar. Sí, bueno, pero no necesariamente, o sea, sí tenemos que comparar, ¿verdad? Porque son datos, tenemos que comparar si estábamos mejor, peor, igual, vamos avanzando, retrocediendo. Me parece que ya esto de los nombres y la política y tal es otro asunto. Ahora... Nada más, sí reconocemos, ahora sí que, ¿quién puso el tema político en la mesa? Ajá. Si quisiera escuchar si estamos de acuerdo, A ver. que no fuimos nosotros. Tú lo acabas de poner, el tuit del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Oye, sé que estás muy ocupado, muy ocupado. Claro que sí, y no sé si tengan un poquito de tiempo y se los cuento también de una vez. Es que sabes que ya estamos encima del tiempo y yo... Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver el terrible ridículo nacional que hace Azucena Oresti, que ya no sabía ni cómo lavarse las manos y que inclusive se frena y no responde correctamente. Hemos visto que el lamentable suceso con las vacunas de sarampión, los de la oposición y expresidentes, hablando específicamente de Felipisto Felipe Calderón Hinojosa, resulta que empezaron a politizar el tema. Como no tienen, ahora sí que agenda, no tienen propuestas, tratan de sacar raja política de cualquier desgracia. Por su parte, escucharemos, y preste muchísima atención al video, para que veas cómo Azucena primero quiere culpar a la Cuarta Transformación de politizar el tema, y luego, aceptando y viendo con datos, porque recuerden que el mensaje de mala onda, por decirle lo menos, que hizo Felipe Calderón politizando esta tragedia, realmente fue antes de la mañanera. Cuando ya en eso se ve arrastrada la misma Azucena Oresti, no quiso contestar, 2 veces se le preguntó y además termina la entrevista. Véanlo ustedes, amigos y amigas, hasta dónde llegan los opositores vendepatrias que por unas monedas tratan de tergiversar las cosas, y hay que decirlo, hay que seguirlos exhibiendo como los mentirosos y lo más importante, los ridículos que son. Vamos a verlo, ahorita lo platicamos. ¿Hay alguna responsabilidad que asuman? Ahora que hablabas de responsabilidades, vamos a suponer, bueno, que Peña y que Calderón, ¿qué dijo Calderón, Daniel? El expresidente asegura que esta crisis pudo haberse evitado si no se hubiera cancelado la campaña de vacunación universal, parte del argumento que decía la presidenta o el secretario de Salud, de que pues se le dio prioridad al COVID. Ajá. Y después a las demás enfermedades. ¿Cierto? Sí, no, bueno, no se ha cancelado en ningún momento el programa de vacunación universal, eso simplemente es falso. A ver, te voy a decir, Azucena, de febrero del año pasado a febrero de este año se han puesto 14 millones de vacunas. De sarampión nada más estoy hablando. Oye, solo el IMSS ha puesto 4 millones de vacunas de sarampión. Y en los años regulares, pues hemos estado poniendo los esquemas regulares antes de que hubiera un brote de 3 millones de vacunas. Eso honestamente ofende a todo el grupo de vacunadoras, vacunadores, que todos los días en un módulo Prevenins y en módulos extramuros han estado vacunando. No se ha dejado de vacunar. ¿Por qué no hacemos una cosa y nos circunscribimos? La vacunación universal se canceló. Sí. Nos circunscribimos a los datos, Zoe, que es lo que importa, lo demás es política y es un asunto que de verdad en el tema de salud no cabe, no debe caber, o sea, no podemos desviarnos con este tipo de situaciones. Llamó la atención ayer que se mencionaba a Felipe Calderón y que a Peña y tal, cuando estamos pues viviendo un contagio que está latente. Nada más, una cosa, Azucena, solo para aclarar. Nosotros no estamos politizando el tema. Ese tuit de Calderón que acaban de poner fue antes de la conferencia mañanera de ayer. Bien. Ahora, ¿por qué no regresamos y Mira, y déjame decirte, pregunta con la gobernadora de Chihuahua, que es del mismo partido, bueno, es el primer lugar de contagios. Estamos vacunando en Chihuahua desde hace meses juntos, sin tener ni niveles, ni politización, ni debate. Bien. Déjame regresar y pueden hablar con el gobernador de Jalisco, estamos trabajando en equipo. Zoe, para tener datos, ¿verdad? Yo te quiero preguntar 3 datos. En el 2018, cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ¿cómo recibieron el porcentaje de inmunidad? O de cero, ¿cómo se llama? Cero prevalencia. O de cero prevalencia. O sea, ¿cómo recibieron ustedes esta cifra? ¿Cuál es el porcentaje? Mira, el estudio de cero prevalencia de la ENSANUD se hizo con datos del 2022, un levantamiento de 2022. Fue cuando se hicieron todos estos... Pero sí viene por año, ¿no? O sea, viene por años. En el 2018 tienes la información de cómo estaba el país en cobertura de sarampión. Es que no es por año, sino por grupo de edad. Lo que presentamos ayer es por grupo de edad. Por eso es tan importante que se haya publicado esta información, quizá por primera vez, porque el dato administrativo, insisto, Azucena, es un dato que puede estar sobre o subestimado. Bueno, pero lo real que ustedes tenían como reporte en el 2018, ¿cuál era el dato? Zoe, supongo que lo revisaron.
Pues sí, claro, pero insisto, los datos administrativos que se publicaban y que se daban, ¿a qué correspondían? Que si tú tenías 100 vacunas y ponías las 100, pues tenías el 100%. No sé si me explico. Sí, pero ¿cuál es el real? Lo importante, Azucena, perdón que te lo diga, es darle información a la gente dónde tiene que vacunarse, cuándo tiene que vacunarse, en qué Estoy de casos acuerdo, sí. en qué casos no. Pero ¿cuál es el real, el dato real del 2018? Solo para tenerlo como registrado. Es que el dato real, si hablamos de datos administrativos, pues lo ha estado publicando Calderón y Bueno, y digamos demás. que el dato administrativo lo comparamos igual. 2018, ¿cuál es ese dato administrativo? Daban un dato de segunda dosis del 99%, o sea, el 99% de las mexicanas y mexicanos tenían una... Y si lo comparamos igual en el 2024, ¿cuál es el porcentaje administrativo? No recuerdo cuánto era el dato. La OPS registra 68.9%. ¿Coincide con este dato? ¿Ese es el dato? ¿El de la ¿En OPS? 2018? 2024. No te lo puedo decir. Se están tomando lo publicado administrativamente. Insisto, Azucena, si tú lo acabas de decir muy bien, decías, si están en los grupos de 0 a 3 años con 79% de cobertura, según la seroprevalencia, y el grupo de 4 a 7 años con 86% de cobertura, hay que subirlo. Correcto. Así de simple. Bueno. Hay que incrementarlo. Pero si tú hablas con cualquier epidemiólogo, hay mucha información, estudios que hablan de por qué seguir utilizando el dato administrativo y no datos nominales o este tipo de estudios de seroprevalencia que la UNICEF los hace, la Fundación Carlos Slim, el Fondo de Naciones Unidas, bueno, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, han estado haciendo encuestas de esta naturaleza para poderlo comparar y es un problema que seguramente tenían también en sexenios anteriores. Por eso se hacían campañas de recuperación de coberturas. Bueno. Por eso hay que seguir haciendo las campañas de recuperación Perfecto. de coberturas. Porque decirle a la gente honestamente que el 99% de los mexicanos tenían las 2 dosis de sarampión, pues es seguir creyendo que los que se contagiaron tuvieron mala suerte. Ayer decían de los fallecimientos. Nosotros tenemos 2 personas fallecidas de 50 y 53 años. Son 2 bebés, ¿no? Yo estoy hablando del IMSS. Sí, 2 más. Sí, de los 28 muertos, de los 28 muertos, ya. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, insisto, a mí me parece que haber abierto ese debate sobre coberturas que se abrió antes de la mañanera no fue lo mejor. Entonces ahora hay que ocuparnos a tener más información. Bien. Yo creo que tú puedes coincidir que tener más información siempre va a ser mejor. Absolutamente, claro que casarnos sí. con una. Claro. Insisto, no son dichos míos. Si ahora ya no le vamos a creer a una revista como Vaccine, y ahora no vamos a escuchar que la recomendación de OPS de reducir la edad a los 18 meses era buena idea para OPS y para nosotros, pues entonces sí vamos a generar un problema que nos quita tiempo que deberíamos de estar hablando sobre la seguridad de la vacuna, las coberturas, qué grupos de edad, en dónde vacunarse. Director, nada más para cerrar rápidamente, ya decía usted, pues lo importante es tomar cartas en el asunto respecto a la vacunación. Entonces, en este sentido, ¿era realmente necesario incluir los nombres de los expresidentes en este estudio que presentaron ayer en la conferencia matutina? ¿No habría dado pie a una mala interpretación por haberlos puesto ahí? Es que cuando alguien que estuvo al frente de los destinos del país dice, porque insisto, Azucena, ese tuit que ustedes pusieron ahorita no es posterior a la mañanera, fue previo. Y ya se estaba empezando este asunto de que no debe ocurrir, no debieron de haber cancelado, la ignorancia, la ambición. Dime si es responsable para alguien que estuvo al frente del gobierno de México salir a decir algo de esa naturaleza, porque ahí es en donde se está empezando a politizar. Sí, bueno, pero no necesariamente, o sea, sí tenemos que comparar, ¿verdad? Porque son datos, tenemos que comparar si estábamos mejor, peor, igual, vamos avanzando, retrocediendo. Me parece que ya esto de los nombres y la política y tal es otro asunto. Ahora... Nada más, sí reconocemos, ahora sí que, ¿quién puso el tema político en la mesa? Ajá. Si quisiera escuchar si estamos de acuerdo, A ver. que no fuimos nosotros. Tú lo acabas de poner, el tuit del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Oye, sé que estás muy ocupado, muy ocupado, lo sé, y me importa muchísimo que podamos difundir la información de la vacuna, efectivamente. No sé si tú puedas acompañarnos mañana, viernes, así por Zoom o lo que tú prefieras, o que nos puedas dirigir con alguien que nos dé la información sobre las edades, sobre los módulos, la seguridad de la vacuna, etcétera. ¿Será posible? Claro que sí, y no sé si tengan un poquito de tiempo y se los cuento también de una vez. Es que sabes que ya estamos... encima del tiempo y yo quisiera que le pudiéramos dedicar un buen rato a las dudas de las personas sobre edades y todas estas cosas. ¿Crees que sea posible? Sí, por supuesto que sí. Sí, bueno, tú nos dices si se puede contigo. Darle información a la población. Si se pudiera contigo está de lujo y si no, con quien tú nos indiques, hacemos esta comunicación mañana, si te parece. Claro que sí. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Cualquier lógica, aunque no lo quiera aceptar la misma Azucena Oresti, ¿quién lo politizó? Felipe Calderón. Y no hay que buscarle mucho ni rascarle mucho. Cualquier tragedia, cualquier suceso que está en contra, con mentiras en contra de la Cuarta Transformación,
Los políticos de oposición, repito, sin agenda, sin propuestas, buscan sacar a la política de cualquier desgracia. Pero bueno, ahora sí que ustedes tienen la mejor opinión. Azucena Oresti totalmente calladita. Y ahora sí, si no puedes estar tú, Zoe Robledo, ponemos a otro, alguien más suave, porque tú me diste la arrastrada de mi vida. Ustedes tienen la mejor opinión. Me gustaría que me la pongan en sus valiosos comentarios. Recuerden que los leemos todos. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyas con un poderosísimo like, y además es gratis. Y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente en los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.